Bienvenidos de nuevo a su programa Fe y Salud Familiar. Como de costumbre, siempre comenzamos con una cita de la Sagrada Escritura. Hoy tocaremos el tema de las técnicas de estudio para los estudiantes y vamos a elegir esta siguiente cita. Ni de balde comíamos el pan recibiéndolo de alguien, sino con fatiga y sudor noche y día trabajábamos para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y por esto, ya cuando estábamos entre vosotros, os dábamos esta norma: quien no quiera trabajar, tampoco coma, porque oímos decir que algunos entre vosotros viven en vagancia sin ninguna tarea. ¿Por qué hemos elegido esta cita hoy? Pues para, de alguna manera, valorar el trabajo, el estudio, en este caso, y que las personas o los estudiantes que tengan esta tarea en el tiempo de estudiantes logren darle el valor y la importancia que tiene, a pesar de no ser una tarea remunerada. Empezamos un poco diciendo, si os preguntáramos si queréis ser mejores estudiantes, ¿cuántos de vosotros responderíais afirmativamente? Estamos seguros que la mayoría diríais que sí, que queréis ser mejores estudiantes. Pero para ello habría que plantearos cambiar seguramente alguna de las cosas que hacéis. Los cambios podrían consistir en abandonar algunos de los malos hábitos, como sería estudiar poco, que sería el problema de la mayoría, no preparar los exámenes, no realizar los deberes día a día, constantemente, olvidar los apuntes, no disponer de un lugar adecuado para estudiar, dejarlo todo para última hora y un largo etcétera que cada uno sabéis. Hay que conocer que el estudio no es una ocupación del entendimiento, es un trabajo de todo el hombre, entra toda la persona en ese estudio, en esa tarea. Ya Santo Tomás de Aquino lo expresaba con esas palabras: no es el entendimiento el que entiende, sino todo el hombre el que entiende por el entendimiento. Lo que quiere decir que en el acto de entender influyen todos aquellos factores que constituyen al hombre y en especial, lógicamente, el sistema nervioso, los sentidos, la imaginación, la voluntad. Nos podemos preguntar, ¿de qué depende el estudio? El resultado obtenido en el estudio es mayor o menor según cómo hayan intervenido toda una serie de elementos que actúan en equipo, es decir, unidos unos con otros. ¿Cuáles serían esos elementos? Pues sería, desde luego, la inteligencia, el interés que se pone en ese estudio, el esfuerzo, los métodos de trabajo diferentes, la dificultad del propio tema que estamos estudiando, las características de cada una o de las diferentes materias que nos toca estudiar, la salud física, que a veces olvidamos, pero es importantísima para rendir bien en el estudio, el ambiente de trabajo, todo lo que nos rodea, nuestro ambiente de donde estudiamos. Hemos mencionado, como decíamos antes, la inteligencia. Pero, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia se define como la capacidad para entender, para adaptarse a situaciones nuevas, para comprender símbolos y relaciones de unas cosas con otras. La inteligencia se desarrolla desde el nacimiento hasta la edad adulta. Se desarrolla mejor, desde luego, si recibe los estímulos adecuados, entre los cuales está el de estudiar de una manera ordenada. Eso desarrolla realmente la inteligencia. También hay una definición de inteligencia más general, que a mí personalmente me gusta mucho, que es la capacidad de éxito de una persona en lo que sea. Un ama de casa que lleva su vida ordenada, es capaz de que todos desarrollen su tarea en la casa, llega a fin de mes, todas las cosas que rodea a esa ama de casa y que resulta un éxito en ese hogar, pues realmente está siendo una ama de casa inteligente, no hay duda. Hemos mencionado también el interés. El interés es uno de los elementos muy importantes para que el estudio tenga su fruto. ¿Qué es el interés? Es una disposición que nos inclina hacia un objeto que llamamos interesante. Sin interés no puede haber estudio ni trabajo serio. Todo estudiante debe saber crearse sus propios motivos o estímulos para que su actividad le resulte interesante. Se habla mucho de que los estudiantes están desmotivados, no tienen ilusión. ¿Cuáles podrían ser esos estímulos para de nuevo motivar a ese estudiante?
Pues uno de ellos podría ser conocer los resultados de nuestro aprendizaje, a dónde nos lleva ese aprendizaje. Colaborar dentro de un equipo, el estudiar en equipo ayuda un poco a motivarse unos con otros, a competir, entre comillas, para que nos resulte como más fácil el ponernos a estudiar, darse cuenta de qué es lo que de verdad buscamos al aprender cuando estamos estudiando. También el marcarse distintas metas y etapas a lo largo del estudio es muy importante. Pensar en nuestra profesión futura, eso ilusiona muchísimo. A veces yo misma en la consulta digo que vean el estudio o una materia determinada que les resulta muy árida, pues como un trámite que hay que pasar y hay que saltar o hacer de puente para luego pues, ir a donde de verdad nos gusta. También es importante, o resulta conveniente desde luego, pensar en el bien que se puede hacer conociendo mejor todo lo que estamos estudiando y profundizando en ello para luego hacer ese bien, que realmente es lo más importante en esta vida. También hablamos pues, del esfuerzo. Sin esfuerzo todos sabemos que no se puede hacer casi nada y desde luego tampoco se puede aprender. Debe ser un esfuerzo racional, un esfuerzo inteligente, distribuido, intercalando también pequeños descansos y estudiando en cada momento lo más oportuno, buscando también que la materia que elijamos para estudiar sea la más oportuna, pues dada la hora del día, dado cómo estamos de descansados o de un poquito cansados, para que rinda mejor todo. Tener en cuenta las características de las distintas materias también es muy importante, porque según el tipo o la materia que estamos estudiando, también nos va a decir dónde vamos a rendir mejor, cómo vamos a rendir mejor en esa materia. Es importante ya que hay materias que todos sabemos exigen aprender cosas pues, que son de memoria, pura memoria, otras relacionar los conocimientos, otras resolver situaciones prácticas. Ante eso pues, será una forma o una manera de estudiar. El lugar de estudio. El lugar de estudio también es muy interesante el que reúna unas condiciones adecuadas para mantener, pues, lógicamente, esa atención que requiere el estudio. Cuidar de los ruidos, el a veces carecer también del material adecuado en ese lugar de estudio, tener cerca los objetos pues, que son importantes para estudiar, los libros, bolígrafos, lápices para subrayar que queramos, etc., ¿no? También buscar que no haya objetos que nos distraigan. Cuidar también de la temperatura, la ventilación de esa habitación, la iluminación, etc. Por eso hay que procurar encontrar pues, un lugar fijo, es conveniente, ¿no? Y adecuado para ese estudio diario y cotidiano. Otro elemento muy importante para rendir en nuestros estudios sería la salud. La falta de salud perjudica el rendimiento en el estudio. Eso sucede pues, cuando tenemos algún defecto de algún sentido corporal, cuando sentimos pues, un malestar general o cuando nos invade la fatiga o el sueño. En estas circunstancias es mejor no intentar ni siquiera estudiar, ya que de hacerlo pues, se perdería el tiempo y nos desanimaríamos seguramente. Hablamos pues, de la falta de salud, pero ¿qué es fundamental para poder calificar a un estudiante de buena forma física? ¿Qué factores destacaríamos en ello? Lo importante, lo más importante que decíamos antes, son las horas de sueño. El estudiante debe dormir entre 7 y 9 horas. Cada persona también es distinta ahí, pero manejar en ese término medio es casi lo ideal, ya que de dormir lo necesario es sin duda la forma más natural de reponerse y de descansar del agotamiento mental y físico. Ese tiempo es meramente orientativo, como decíamos, ¿no? Es un término medio. Lo que más importa, desde luego, es la calidad del sueño, no tanto la calidad. Hay una forma de comprobar si el sueño ha sido profundo y reparador. Si hemos dormido de un tirón, sin despertarnos, seguramente al levantarse la sensación será de estar relajado, descansado, fresco y dispuesto pues, a rendir al máximo en el trabajo intelectual. Si por el contrario el sueño ha sido inquieto y con interrupciones, lo más probable será pues, despertarse cansado y con pocos ánimos para estudiar o trabajar en lo nuestro. ¿Qué podemos sugerir a los estudiantes para descansar? Pues lo primero
Desde luego, no llevar ningún problema personal a la hora de ir a dormir, ni problemas escolares, ni familiares, ni ningún otro tipo. Debemos solucionarlos antes de acostarnos, o dejarlos pues aparcados, si podemos, hay que intentarlo, para el día siguiente. Suprimir o reducir en lo posible los alimentos y las bebidas excitantes, como puede ser, por supuesto, el alcohol, el chocolate, el café, el té, las especias. Las comidas cargadas de especias resultan pesadas en la digestión. El cenar temprano es interesante porque no es conveniente más tarde de las 9 de la noche, y también que esos alimentos que tomemos sean ligeros y digestivos. No utilizar sedantes, ni somníferos, ni tranquilizantes, salvo casos desde luego muy excepcionales. Es bueno también caminar al menos durante un cuarto de hora antes de irse a dormir, y tomar un baño o ducha de agua tibia también resulta favorecedor para el descanso. También es bueno marcarse una hora fija para dormir. Si la televisión nos quita horas de sueño, pues debemos renunciar a verla por las noches. También es interesante hacer ejercicio físico cada día para que el cuerpo cansado pues busque un descanso de forma natural. Mantener el dormitorio aireado y practicar pues la relajación antes de dormir. Y también, si después de 25 o 30 minutos no conseguimos dormirnos, no hacer de ello un problema, ni una tortura, consiguiendo e intentando de nuevo dormir, sino aconsejamos levantarse y ponerse pues a estudiar otro rato, a leer, a pasar unos apuntes, y cuando volvamos a estar cansados y sintamos de nuevo el sueño, va a resultar mucho más fácil entrar en ese sueño reparador. Además del descanso, pues hay otros factores importantes que debemos cuidar, o deben cuidar nuestros estudiantes. La alimentación racional, es de suma importancia que controlemos día a día nuestra dieta alimenticia, ya que una alimentación equilibrada, rica en fósforo, calcio y vitaminas, es absolutamente imprescindible para el buen rendimiento intelectual. Nuestra dieta ha de ser pues variada y rica, a base de vegetales, pescado, carne, leche, huevos y fruta en abundancia. Recordemos que las comidas muy abundantes nunca son aconsejables para nadie. Debemos adquirir la costumbre de seguir el viejo y sabio consejo: desayunar fuerte y copiosamente, comer simplemente bien, merendar algo y cenar poquito. La malnutrición y la alimentación anormal y tóxica pueden originar trastornos funcionales y hasta orgánicos, tanto en el cerebro como en todo el sistema nervioso. Si tenemos exceso de peso, por favor, no busquemos remedios rápidos y vayamos al especialista, al psicólogo, para recordar que reducir el peso, hay que saber que debemos gastar más energía de la que estamos consumiendo, y para ello hay que combinar más ejercicio físico y menos comida. Así de sencillo. No hagamos regímenes de hambre que nos conducirán antes o después a comer de forma compulsiva y descontrolada, y volvemos a entrar en otro problema que ya tendremos tiempo de tratar en otro programa. Tampoco tratemos de perder más de 1 kilo por semana en ese cuidado de nuestro peso. Pasemos ahora al ejercicio físico, que también apuntábamos que era muy importante para rendir bien en nuestro estudio. Para mantener una buena forma física, tanto corporal como intelectual, nada mejor que hacer ejercicio físico y de forma habitual. Y a ser posible, practicando regularmente algún deporte favorito, no ser el típico deportista del fin de semana solamente, sino algo regular y constante. No se trata de hacerlo de manera febril e incansable, sino de una forma continuada. Hablábamos antes de la relajación. Es muy aconsejable, sobre todo para el estudiante nervioso y preocupado, practicar cada día 1 o 2 sesiones de relajación, pues de unos 10 o 15 minutos aproximadamente. La relajación repara el cansancio físico y psíquico y restablece pues una paz y un equilibrio interior que a veces hemos perdido durante el día. Practicar a diario esa relajación te convencerá de que resulta importante, interesante y rendiremos mucho mejor. Hemos hablado de lo físico, de lo mental y de los rasgos psicológicos.
¿Cuáles serían esos rasgos psicológicos idóneos? Un estudiante sano mentalmente obtendría una puntuación elevada, desde luego, en los siguientes rasgos básicos o características de su personalidad. ¿Cuáles serían? Sería un buen nivel de autoestima o convicción de que es capaz de lo que tiene entre manos, de que puede obtener mejores resultados en el estudio. Eso solo se logra si uno está convencido de poder conseguirlo. Tener buen nivel de autoestima significa que aunque uno sea consciente de sus capacidades y limitaciones, se siente con ánimo para llevar a feliz término lo que se propone, alcanzar esa meta. Sabe que solo lo separa del éxito en el estudio pues dedicar más tiempo y estudiar con más eficacia, con mayor esfuerzo, ilusión y entusiasmo, y que no es un problema de capacidad muchas veces, sino de dedicación y estrategias adecuadas. Es importante en lo psicológico también el entusiasmo, la fe en sí mismo y ausencia de complejos que a veces nos vienen pues, por compararnos y por expectativas a veces que nos crean los demás o nuestro alrededor. Es bueno sentirse aceptado e integrado tanto en el ámbito familiar como en el escolar y social. El trabajo intelectual se le hace muy llevadero, porque si esa persona goza pues, de un reconocimiento, de una estima de sus compañeros y profesores, esa persona se sentirá bien y rendirá mejor. Todo ello le va a hacerse sentir pues, feliz y libre de complejos, ya que ante las dificultades pues, uno se debe crecer y autoanimar, mostrando gran entusiasmo en la tarea que tiene entre manos y conseguir así una fe en sí mismo y hasta pues, una cierta pues, pasión y ganas por llevar a feliz término sus propósitos. Es bueno, es interesante desde luego también la actitud receptiva, tener curiosidad e interés por aprender, por lo que estamos aprendiendo. Este rasgo pues, le permite aceptar de manera positiva todos aquellos conocimientos que de alguna manera amplían su acervo cultural. Su permanente interés y curiosidad suscita pues unas preguntas, lleva al diálogo, diálogos enriquecedores con profesores, con los demás compañeros, y eso lleva también a una motivación mayor. Es interesante la comprensión y la aceptación de los demás. Este factor permite pues, ser sociable, comunicativo, generoso, estar siempre pues, dispuesto a colaborar con todos, a prestar ayuda y preocuparse de sus problemas. Esto todo hace que la persona se sienta bien y por lo tanto siempre buscamos así rendir mejor en nuestra tarea de estudio, como nos referimos en este caso. Cualquiera puede encontrar un buen amigo en una persona con estas características que estamos diciendo. Ya hablamos de lo físico, de lo psíquico. Para potenciar más todos estos consejos que estamos dando, ¿qué más puede hacer este buen estudiante? Nos preguntamos. Algo muy importante es marcarse una meta, formar una idea muy clara y precisa de lo que pretende ese estudiante lograr con sus estudios. Es probable que aún no te sea posible pues, verte como abogado, como médico, como catedrático, como administrativo, pero sí es ir descubriendo el sentido de tu propia vida. Eso es muy importante. Márcate una meta con claridad, incrementa sobremanera pues, esa pulsión cognoscitiva, diríamos, o deseo de saber y aprender más y mejor. En definitiva, tu nivel de ilusión, motivación y persistencia en ese esfuerzo. Eso es muy interesante lograrlo. Resulta también imprescindible el conocerse y aceptarse de modo realista, no tener unas metas realmente que no podemos llegar a ellas, conocer nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, para que esas expectativas sean lo más reales posibles y estar dentro de un contexto en el que sabemos que podemos llegar, que podemos alcanzarlo. Debes aprender a aceptar y aprovechar pues, las críticas de los demás y al mismo tiempo a ser crítico contigo mismo y con los demás para ayudarte a ver dónde puedes llegar, a qué límites puedes tener. Cuando lo hagas, este estudiante al que nos dirigimos, tanto en un caso como en el otro, te sugiero que tengas siempre estos consejos que te voy a dar a continuación. Procura ser muy concreto y no hagas jamás descalificaciones pues, globales. Especifica qué aspecto o qué aspectos no aceptas o no compartes y por qué
y da argumentos claros y sencillos de todo ello. Al mismo tiempo, o quizás incluso antes, resalta todo lo positivo, valioso y aprovechable, y a continuación expresa lo que no te convence. En ese diálogo, pues a veces con uno mismo y también con los demás, que son los que nos pueden estar valorando o criticando nuestros defectos o nuestras limitaciones. También es importante cuidar los modales, mantener la calma cara a profesores, cara a otros compañeros, mostrarse respetuoso, comprensivo, jamás grites o insultes ni te expreses con gestos desabridos. Todo buen estudiante debe asumir con realismo las equivocaciones que puede tener, los fallos, las frustraciones. El camino hacia el éxito está sembrado de obstáculos, hay que saberlo, que hay que afrontar y hay que contar con ellos, porque de los obstáculos y de los fracasos, entre comillas, pues vamos a aprender mucho más, estén seguros de ello. Ten la absoluta confianza de que te vas a encontrar con profesores que van a ser demasiado exigentes incluso, y que algunos pues van a cifrar su éxito profesional en el número de suspensos. También te encontrarás con asignaturas que se te atraviesan y que exigen una mayor dosis de esfuerzo, pero no te asustes, porque cualquier objetivo, por difícil que parezca, si estás dentro de una realidad con unas expectativas ciertas de lo que vales, de tus limitaciones, de tus cualidades, siempre va a depender de tu tesón y de tu ilusión, que van a ser sin límites, estoy segura. No debes hablar jamás pues, de fracasos, sino de resultados poco satisfactorios, y saber que al final la victoria te espera en eso que quieres alcanzar. ¿Cómo aprendemos? Una forma de saber cómo entra en nosotros los conocimientos. Para poder decir que sabemos de verdad algo, tienen que suceder 4 cosas. La primera, los conocimientos llegan a nuestra mente a través de varios procedimientos, todos lo sabemos, mediante las lecturas, las clases, las conferencias, todo lo que escuchamos, todas las formas de poder entrar en nosotros el conocimiento. Otro segundo aspecto, esos conocimientos se fijan o graban pues, en la memoria, lógicamente. Para ello intervienen además la inteligencia y la voluntad. Tercer aspecto, los conocimientos maduran de alguna manera. La inteligencia los elabora, los analiza y critica dándoles pues, forma y sentido. Y por último, al pasar cierto tiempo, lo que era diferente y claro se va confundiendo lentamente entre el resto de los conocimientos. Esto es necesario para que lo particular y concreto pues, se unifique de alguna manera con el nuevo conocimiento que hemos introducido. Por eso se ha dicho muy bien que la cultura es lo que queda después de lo que se olvidó, después de olvidar lo que hemos aprendido. Esas 4 etapas anteriores indican 2 cosas de mucho interés. La primera es que aprender es algo que exige un esfuerzo tenaz y perseverante. La segunda es que no basta con memorizar los conocimientos, hay que asimilarlos, como hemos visto, y confundirlos, podríamos decir, con el resto que ya hemos aprendido. Ahora, para animarles, vamos a citar algunos ejemplos de personajes que hoy destacan, a la vez que resultan chocantes lo que han vivido en su momento. Recordemos algunos. Estos, desde luego, pueden animar a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, que puede que hayan tenido pues, algún fracaso, algún desánimo, hayan oído alguna descalificación de sus propios profesores, y vamos allá con ellos. Por ejemplo, Albert Einstein, que es físico alemán, como sabemos, que es el inventor de la teoría de la relatividad, y fíjese que no habló hasta los 4 años y no aprendió a leer hasta los 7 años. Recordemos a Beethoven, célebre músico y compositor alemán, que le dijo a su profesor que no tenía futuro alguno como compositor. También está Isaac Newton, que es matemático, físico, británico, descubridor de la ley de la gravitación universal, fracasó ya en los estudios primarios, y Thomas Edison, que fue el inventor estadounidense, descubridor de la electricidad, siendo todavía niño, fue calificado de tonto e incapacitado por todos sus profesores. También podemos recordar al gran Caruso, Enrico Caruso, tenor dramático italiano, el tenor de todos los tiempos. Su profesora de música le dijo que ni tenía voz ni podría cantar nunca de manera aceptable. Hablemos también de León Tolstoy,
novelista ruso, autor de Guerra y Paz y de Ana Karenina, entre otras muchas obras que ha tenido, pues fracasó en la universidad. Louis Pasteur, químico y biólogo francés, pues le calificaron de mediocre en química cuando asistía a su colegio. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, como todos sabemos, que fue asesinado en 1865, pues es un ejemplo de una actitud mental positiva siempre, que fue secundada esa actitud mental positiva de él por una voluntad sin límites. Podemos citar algunos tiempos de su vida que, por ejemplo, a los 31 años pues había fracasado en los negocios que emprendió. A los 32 años se presentó como candidato a unas elecciones legislativas y fue derrotado. A los 34 intentó hacer algo con los negocios y volvió a fracasar. A los 35 años pues, se falleció su mujer y fue soportando ese percance, esa ausencia. Aunque a los 36 años también sufrió un grave colapso nervioso, volvió a presentarse a las elecciones. A los 38 volvió a perder en esas elecciones. Ni a los 43, ni a los 46, ni a los 48 logró ser elegido congresista y tampoco a los 55 años fue senador. Ya a los 56 se presentó para vicepresidente y fue derrotado. A los 58 fue derrotado nuevamente y no salió elegido senador. Y por fin, a los 60 años, fue nombrado presidente de los Estados Unidos. Él nos dice en su historia, en su biografía, que, recuerdo esta frase, que si dispusiese de 8 horas para cortar un árbol, emplearía 6 en afilar el hacha. Es el autor de esta frase, Abraham Lincoln. Entonces, que esto lo sepan los estudiantes, que para afilar ese hacha del éxito, ese hacha de llegar a sus metas, hay que dedicarle tiempo al estudio, hay que dedicarle tiempo a todo lo que conlleva el lograr y el ser un buen estudiante. Mucho ánimo y pretender que todos estos consejos ayuden a que nuestros estudiantes logren sus metas por fin y rindan lo máximo posible y desde luego hagan todo el bien desde su profesión, desde su lugar de trabajo, desde su puesto en este mundo, que para esto venimos, para ocupar este tiempo, el tiempo que Dios nos da de vida, para llevar a cabo el bien a través de nuestra profesión y de nuestras ocupaciones, sean las que sean. Muchísimas gracias. Les invitamos nuevamente a otro nuevo programa de otro tema, Dios quiera que de su agrado y su interés. Muchísimas gracias.